Fidel Castro le da la misión a Luis Fernández Oña de seducir a la hija del senador Allende, porque Fidel Castro ya tenía información. Leonel, ¿y tú crees que en Chile hay una... ¿Será un tema generacional también? Porque yo, bueno, yo a raíz de que también tengo este canal, veo que hay mucha... En la gente mayor, en general, todo el mundo tiene una visión bastante distinta. Todo el mundo, o la gente que se acuerda o que vivió en la época de Salvador Allende, lo tiene súper claro, sabe perfectamente hacia dónde íbamos y, en fin. Pero en las generaciones más nuevas, ¿tú crees que será un tema generacional que están tan acostumbrados, la gente que tiene 30 o 40, están tan acostumbrados a justamente que tienen el refrigerador lleno, que pueden ir a comprar, que cada año están mejor que el año anterior, que cada vez les va mejor y que a ellos les fue mejor que a sus papás y a sus papás les fue mejor que a los abuelos y creen que eso es normal y creen que en todos los países del mundo es igual? ¿Crees que habrá algo de eso en esta generación un poco estúpida, como dice Agustín Laje en su libro, esta generación idiota, de como de alguna forma añorar el socialismo? ¿O por qué estas ideas socialistas permean tanto en esta generación? Es que, mira, el socialismo trabaja, es una ideología que trabaja el cerebro a las personas y más a los jóvenes, a las nuevas generaciones que son de mentalidad débil, ¿no? Porque el socialismo es una enfermedad del alma, como dice Milei, pero trabajan más bien con la parte romántica, romantizan, por eso a Che Guevara lo inmortalizaron a Salvador Allende para, enardecer a las nuevas generaciones. Lo que pasa es, amigo mío, que estas generaciones de hoy en día tienen de todos los lujos y no han vivido el socialismo como lo vivimos nosotros, como lo vivieron los viejos del año que vivieron la época de Salvador Allende. Entonces hay un dicho que dice: nadie escarmienta por cabeza ajena. Ellos no Claro. lo han vivido, no lo han vivido. Y entonces van a las universidades. Aquí en Chile todas las universidades están tomadas por la izquierda. Todas. Yo en el Instituto, yo tengo un video ahí en el Instituto Nacional, fotos de Che Guevara y de Jara y de Salvador allí en el Instituto Nacional. ¿Me entiendes? Y lo que pasa es que eso fue una agenda que empezó no ahora. El comunismo viene trabajando desde la sombra poco a poco a mediano y a largo plazo. Y eso se implementó desde cuando Allende. ¿Entiendes? Desde cuando Allende, es por eso que Allende cuando lo elimina, Allende dice: se abrirán las grandes alamedas por donde pasa el hombre nuevo, porque todo eso estaba planificado por Fidel Castro. Chile era un país preferido. Fidel Castro quería el castrismo, que siempre quiso colonizar Chile. Y lo que pasa es que gracias al general Pinochet que no lo logró. Y entonces sucede lo del año 73, el derrocamiento de Allende, y pasan los 17 años del gobierno militar. Y entonces los chilenos, como ha pasado en otros países, los chilenos dijeron: derrotamos el comunismo. Entonces es como que el cáncer hace metástasis. Entonces tú no haces nada con curar una metástasis y dejar la raíz sin curarla. El cáncer hay que atacarlo desde la raíz. Y la raíz está en La Habana. Entonces, ahí mismo yo acabo de compartir un video en mi cuenta de TikTok y aquí en Instagram, donde Basili Carrillo Nova, el Partido Comunista, cuando la época de Pinochet fueron a Cuba a entrenarse, que es donde nace el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Todo eso fue idea de Fidel Castro. ¿Por qué? Porque se estaban preparando para esto. Y entonces sucede lo de Allende, que lo de Allende no fue él que se desvivió. Fue Fidel Castro que nos desvivió. Porque ellos necesitaban vender a Allende como Che Guevara, un ídolo. Ellos necesitaban un ídolo para enardecer a las masas y vender como que no, si el socialismo funciona, lo que fue Pinochet, si no es por el dictado de Pinochet, nosotros tuviéramos bien el socialismo. Entonces ponen a Cuba como ejemplo. Cuba es un ejemplo, miren el socialismo. Entonces eso es lo que le venden en las universidades a todos los jóvenes. ¿Me entiendes? No, si aquí estamos mal por Piñera, aquí estamos mal porque el dictador Pinochet
porque si no estuviéramos bien. Y entonces los padres, los abuelos, no han trabajado con sus hijos y diciéndole la verdad de lo que es el socialismo. Y entonces los han engañado porque las universidades aquí en Chile están tomadas por la izquierda. Entonces, estos jóvenes, como los de la Villa Francia, todos esos lugares que salen a protestar con el estandarte del Che Guevara, porque son jóvenes revolucionarios, porque quieren el bien para Chile, son carne de cañón de la izquierda chilena. Son carne de cañón, ¿me entiendes? Cuando al final no han vivido el socialismo, no saben lo que es vivir el socialismo. Y entonces, los mayores culpables son los chilenos. Los chilenos creyeron que habían derrotado el comunismo. Y el comunismo venía trabajando desde la sombra. Y hoy está, no vayan a pensar que Boris está de casualidad ahí, ni que hoy Chile está así de casualidad. Eso viene de atrás, ¿me entiendes? Preparado desde cuando Pinochet entregó el poder, que vino los gobiernos de la concertación. Todo eso fue preparado. Estaba preparado para cuando Pinochet entregara el poder. Llegar Todo como... esto, por supuesto, porque es lo que tú tienes que ponerte a pensar. Dos gobiernos de Piñera, todos los gobiernos que pasaron por aquí, por Chile, fueron de izquierda, la mayoría de la concertación. ¿Y cómo está Chile hoy? Sí, Está, no. como, está para la cagada, como dicen ustedes, perdón. Entonces, ¿quién ha hecho algo para evitar eso? Nadie. Hablemos de política chilena. Bueno, no sé si para terminar ese tema, ¿viste el discurso? Me imagino que sí, el de Fidel cuando habla de la muerte de Allende y prácticamente dice casi que Allende se había enfrentado solo a los tanques y era una especie de superhéroe, prácticamente con sus rayos láser había destruido 10 tanques, pero justo uno lo agarró y ese fue el que, algo así. No. No, yo vi el discurso, claro, yo no había nacido cuando eso, yo nací en el año 77, pero la historia no las vendieron así todos los años, incluso cuando se me viene a pegar más a mí esa historia es cuando yo tenía 13 años, que yo oigo el aniversario del golpe aquí en Chile, oigo el discurso de Fidel Castro cuando habla de la inmolación de Allende, porque eso fue planificado por Allende, por Fidel Castro y la izquierda chilena. Porque mira, en el año 73, cuando derrocan a Allende, estaban en toda la región, estaban en pleno auge los movimientos de izquierda, los movimientos guerrilleros de izquierda en la región. El Frente Sandinista en Nicaragua, la FARC en Colombia, aquí en Chile, en la Argentina, en el Uruguay, en Tupamaro, los montoneros. Era un auge, ¿me entiendes? Era la época dorada de los movimientos de izquierda. Y entonces Fidel tenía tomado Chile, para que no lo entiendas, porque yo sí, a mí me invitan a un programa, lo primero, como te lo dije a ti, yo hablo claro, sin censura. Si no, Sí, no me sí. invite. Yo sí hablo claro. Fidel Castro tenía tomado. Chile era de Fidel Castro. Olvídate de Allende. Aquí Allende no mandaba. Allende se la pasaba todo el tiempo borracho, tomando la moneda o ahí en Tomás Con Moro, mujeres, sí. con mujeres. Y quien mandaba aquí era Fidel Castro, porque Fidel Castro en primera tenía al padre de la ministra Maya Fernández, Luis Fernández Oña. Era el padre de la ministra que Fidel Castro, cuando Allende, en primera, Allende, Fidel Castro fue el que financió y asesoró a Allende en su campaña. Y Luis Fernández Oña era el que manejaba toda la inteligencia acá en Chile desde la Embajada de Cuba. Era el que manejaba toda la inteligencia. Era el hombre de confianza de Fidel Castro. Pertenecía al Departamento América del comandante Piñera, Barroja. Y él era el que manejaba toda la inteligencia en Chile. Y Fidel Castro le da la misión, para que estemos claros, tal cual. Fidel Castro le da la misión a Luis Fernández Oña de seducir a la hija del senador Allende, porque Fidel Castro ya tenía información, no que era un visionario. Fidel Castro no, mentira que era un visionario. El problema es que él tenía tanta gente infiltrada, todos estos movimientos de izquierda de la región le pasaban información y él de ahí sacaba sus conclusiones. Y él se imaginaba que Allende iba a salir como presidente y le da la misión a Luis Fernández Oña de seducir a Tati, ¿cómo se llama la mamá de la hija de Maya Fernández?
la hija de Salvador Allende, se me olvidó el nombre, Tati, él ¿Ok? le da la misión de seducirla. Y Beatriz, ¿no? Beatriz Allende. Y Luis Fernández Oña la seduce. Se hace un pololo y se casan. Y luego Salvador Allende llega a la presidencia. Es decir, ya Fidel tenía a la familia real tomada completamente. Y luego le da su guardia personal, Allende, la guardia personal, que eran los hermanos Tony y Patricio de la Guardia Fon, que eran dos altos militares. Estamos hablando, no estamos hablando de cualquier loquito, esto con una, no, eran dos altos militares. Tony eran hermanos y Patricio de la Guardia Fon, coronel y general, de la talla de que fueron jefes de la misión cuando Fidel Castro invadió Angola, que tuvo 17 años en Angola. Los jefes de la misión ahí fueron los que tomaron el búnker de Somoza en Nicaragua, el búnker de Somoza, de esa talla. Esos dos personajes eran los jefes de la escolta de Allende. Y la información que hay es que el que lo desvive fue Tony de la Guardia. Es el tipo, porque ellos tenían la misión de resguardar y salvar a Salvador Allende. Ahora, tú te O haces sea, la pregunta. él no se desvive entonces. Tú dices que No, esta escolta cubana con órdenes de Fidel el que lo desviven. no, sí. Ellos tenían la misión de protegerlo, de cuidarlo, pero como sucede el golpe, él lo recibe la misión. No hay que ser muy inteligente para saber. Mira, yo soy cubano. Si Fidel Castro le dice a estos dos personajes, sáquenme a Allende de la moneda con vida, ellos se lo sacan. Bueno, ellos dos salieron. Ellos dos salieron con vida y llegaron a Cuba. ¿Y cómo es posible que Allende se haya desvivido? ¿Me entiendes? Pero ¿Y aparte, por qué crees dime. por qué crees que cuál era la jugada de Fidel? ¿Para qué Mira, desvivir? porque como te dije, como todos estos movimientos, era la época dorada de los movimientos de izquierda en la región, un Allende Por la rendirse figura. a los Perfecto. militares, a la Claro, derecha golpista, como la llamaba él, rendirse como un cobarde que era claro. una derrota no política ni militar, era una deshonra, Es era para una generar derrota el moral. mito. Es para generar el Ajá, mito y entonces, alrededor. ¿qué hicieron? Vamos a crear un hombre que se inmole por el pueblo y así enardecer a las masas y crear un ídolo, como hicieron con el Che Guevara en sus tiempos, ¿me entiendes? Claro. Entonces, esa fue la idea. Porque yo te digo sinceramente, amigo mío, si los hermanos de la Guardia, Fidel Castro le dice, sáquenme a Allende con vida, ellos lo sacan. Bueno, ellos dos salieron y vivieron para contarlo. Si Fidel Castro le dice, sáquenmelo con vida y no lo sacan, esos dos no pueden ir a Cuba, porque Fidel Castro lo fusila, porque no cumplieron, porque si hay algo que no soportaba Fidel Castro, era que no se cumplieran sus órdenes. Y la orden fue, hay que crear un mito. Y hoy en día vemos como una estatua de Salvador Allende en la moneda, Por todas partes. donde quiera que tú pasas un cartel, Allende, Gabriel Boric hablando, ¿no? Que seguidor, amante de Salvador Allende. Esa era la idea, amigo mío. Crear un sentimiento de anti-Pinochet y crear un mito para las nuevas generaciones. Y entonces la gente no lo entiende, ¿me entiende? La gente no busca el sentido de la cuestión, pero es eso lo que está pasando hoy en Chile.